Hola, muy buenas tardes a todos. Su servidor y amigo, el licenciado Gerardo Montiel. En este caso, este día hablando sobre las cápsulas relativas al derecho familiar, concretamente a la materia de divorcios y al efecto que ocasionan los convenios de régimen de visitas y convivencias, de guardia y custodia para los hijos y de pensiones alimenticias que las mamás, por ejemplo, solicitan de los progenitores. Hay que destacar, antes de ahondar en todo esto, una cuestión muy importante que implica precisamente la comparecencia de las personas ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Se acude precisamente ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, concretamente Oficialía de Partes Común Civil Familiar, turno de juicios de alimentos, aquellas personas, preferentemente señoras, que manifiestan carecer de recursos económicos para tener una representación jurídica con un abogado particular o un despacho de abogados especialista. Entonces, aunque ciertamente hay un grupo de abogados de oficio que se ocupan precisamente de este tipo de situaciones, muy preparados, muy profesionales en la materia, hay que destacar también que están saturados de trabajo. Es decir, esta saturación que llena a estos abogados y abogadas, aunque son gente muy preparada, les impide muchas veces tener el tino o la capacidad suficiente o la paciencia suficiente para poder escudriñar todos los hechos reales que ante ellos se manifiestan. Esto es muy importante destacarlo porque es muy común que una señora se presente, por ejemplo, a demandar una pensión alimenticia de su esposo o ex esposo, ¿verdad?, por incumplimiento de las mismas, y se presentan haciendo una declaración bajo protesta, sí, verdad, ante estos abogados que son de abogados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dan asesoría gratuita a las personas que así lo requieren. El problema que se presenta aquí es de que se toman una serie de declaraciones bajo protesta, sí, verdad, que muchas veces no son ciertas y después le complican el cuadro al propio profesionista que está representando a estas personas que revelan en una primera instancia, en una primera visita que le hacen a estos especialistas, una serie de hechos que muchas veces no son ciertos. Por ejemplo, acostumbran manifestar que en su caso, que por ejemplo una señora determinada, pero en primer lugar no tiene bienes suficientes para la contratación de un abogado especialista en la materia. Segundo, manifiestan una situación precaria, económica, una situación familiar impresionante, que el progenitor hizo un abandono de hogar, que no se atiende a los hijos, que una serie de cosas que muchas veces no son ciertas y que el abogado de oficio pues toma la declaración y con esos elementos que le hace llegar la persona bajo la fórmula, bajo protesta, decir verdad, pues inicia el procedimiento para que recaiga en un juez de lo familiar en turno de la Ciudad de México para llevar a cabo precisamente el procedimiento de divorcio, de pensión alimenticia o de lo que se esté requiriendo. Entonces, esto es muy delicado porque el no decir la verdad por parte de estos comparecientes que acuden ante este tipo de profesionales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México implica que el día de mañana se haga una pérdida de tiempo en la cuestión del procedimiento judicial. Es decir, cuando una persona acude ante estos especialistas revelando tener una situación precaria, económica, y a narrar una serie de hechos que muchas veces luego no son ciertos, lo único que está haciendo es poner en marcha toda una mecánica, todo un procedimiento judicial integrado por diversas personas, secretarias, secretarios de acuerdos, jueces, archivistas. Se maneja una cadena procesal impresionante con una sola denuncia y se pone a trabajar, a echar a andar la mecánica judicial para que después ya en el proceso, cuando se le da vista al demandado de las prestaciones que le reclama la actora, de los hechos que narra, pues después el actor, cuando recibe la demanda, descubre que hay una serie de mentiras, incluso tiene elementos probatorios para desvirtuar lo dicho por la propia demandante, por la propia actora en el procedimiento, lo que hace que se le dé vista al Ministerio Público por declaraciones falsas ante autoridad judicial, lo que le complica entonces ya el procedimiento a la actora en este caso. De hecho, el abogado entonces en turno está por parte de esta defensoría gratuita del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pues se mete en una serie de complicaciones, no por él, sino por las propias declaraciones que le hacen
para instar un procedimiento determinado. Por ejemplo, es el caso, no tenemos la autorización obviamente de nuestro cliente para poder ventilar su nombre ni el caso en especial, pero sí a manera general, entre otros cientos de casos que han tenido la fortuna de venir a nuestro despacho y nosotros de contar con ellos, es en el caso de que una persona, por ejemplo, demanda una pensión alimenticia de su pareja. Ella manifiesta que hubo una relación de pareja, ¿verdad?, con esta persona determinada, que procrearon un hijo, exhibe el acta de nacimiento ante el abogado de oficio correspondiente y que carece de bienes suficientes para subsistir, que nunca ha trabajado, que nunca ha demandado al actor en ningún procedimiento judicial de esta jurisdicción ni de ninguna otra, que es la primera demanda de alimentos que le requiere, y le requiere estos alimentos porque manifiesta que desde que nació la persona pues nunca se ha atendido de los alimentos, que ha hecho caso omiso a ello, y empieza con esas declaraciones que le hacen al abogado de oficio, el levantamiento precisamente de la demanda correspondiente, se asigna a un juez de lo familiar en turno y empieza el procedimiento. El juez de lo familiar desde luego manda a notificar en el domicilio que le señala la parte actora al demandado. El demandado, una vez que recibe la demanda y ve la narración de hechos formidable expuesta por la actora, pues inmediatamente empieza desde luego en el término de ley, 9 días que se le concede para la cuestión de que en tiempo y forma manifieste su contestación a la demanda, pues desvirtuando hecho por hecho. Entonces, esto es muy delicado cuando no se dice la verdad por parte de todas aquellas comparecientes que acuden al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en busca de asesorías gratuitas, en busca de patrocinio gratuito. Es muy importante destacar que si hay recursos suficientes para poder cubrir la asesoría de un abogado, la representación de un bufete especializado en materia familiar, se haga. No porque los profesionistas que están abocados precisamente a dar el servicio en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México no lo sean, sino por la saturación de asuntos que ya tienen, que les imposibilita muchas veces poder atender diligentemente, con todo el tino y toda la paciencia suficiente, a descubrir realmente si la persona está diciendo la verdad o no, de lo cual se producen una serie de efectos múltiples y variados. Por ejemplo, uno de ellos es que con la primera declaración que hace la persona de una situación precaria, de no tener dinero para la representación de un abogado, de que nunca ha trabajado, de que el progenitor nunca ha cubierto los alimentos, en fin, una serie de situaciones. Y posteriormente se descubre que la progenitora, por ejemplo, pues sí, trabaja en algún lugar, o que devenga recursos económicos suficientes, o que tiene un local comercial, o que tiene otros y les producen rentas. Posteriormente se descubre que no es la primera demanda en materia de alimentos que le tabla, sino ya han entablado el juicio en 2 o 3 juzgados antes que ese, lo que evidentemente la inmiscuye en declaraciones falsas ante autoridad judicial, donde la parte demandada, desde luego, puede pedirle al juez que se le dé vista al Ministerio Público por la declaración en falsedad con la que se presentó una determinada progenitora a demandar determinados alimentos. Ahora bien, aquí es muy importante destacar, como es el caso que comentamos, que una persona se presenta a demandar, por ejemplo, unos alimentos, manifiesta en los hechos, faltando a la verdad. Obviamente que el abogado de oficio pues no lo sabe, él le toma la declaración, manifestando que nunca ha trabajado, manifestando que nunca ha demandado al demandado en ninguna otra instancia familiar en esa jurisdicción ni en ninguna otra, y también diciendo que sostuvo, por ejemplo, una relación afectiva con esa persona de la cual nació un hijo. Posteriormente, ya en la contestación de la demanda, pues el demandado, desde luego, evidencia que no se trató de una relación afectiva de la cual nació el menor hijo de las partes, sino de que estuvieron casados civilmente. Esto deja un margen de error y desde luego un espacio muy grande y una consecuencia terrible para la denunciante, porque cuando una persona le manifiesta a estos profesionales que están para servir y que desde luego se abocan al servicio de las gentes que requieren este tipo de asesorías y de servicios para encauzar las pensiones alimenticias, pues los meten en complicaciones porque ante esas narraciones falsas que presentan las personas con el ánimo de tal vez querer sorprender el ánimo del juzgador
presentando narraciones fantásticas y cuadros terribles familiares de necesidad que muchas veces son ciertas, pero muchas veces no lo son. Y en estos casos, cuando no lo son, pues no se les advierte o no se les explica atinadamente a las denunciantes las consecuencias que, bajo protesta de decir verdad, sus mentiras o la falta de la verdad puede dar lugar a un tipo de sanciones, sobre todo de vistas al Ministerio Público. Entonces, en el caso concreto que estamos analizando, esta persona realmente pues no es que haya tenido una relación afectiva y de ella nació un hijo, sino que realmente estuvo casada con esta persona. El juez que los divorció decreta una sentencia de divorcio donde declara disuelto el vínculo matrimonial habido entre las partes, ordena que se gire un oficio al juez de registro civil del lugar donde se casaron a efecto de que se imponga del divorcio decretado por el juez de lo familiar y se haga la anotación en el acta de matrimonio al margen o al reverso de que ese matrimonio ya quedó disuelto, y deja expedito el derecho de las partes para que continúen con lo que sigue, que es la cuestión de ratificar el convenio que habla sobre el régimen y visitas de los menores hijos con el progenitor, del convenio que versa sobre los alimentos también, y sobre todo de la cuestión de quién va a detentar la guardia y custodia precisamente de los menores habidos en ese matrimonio. Este convenio, como vimos, el derecho de seguir con el procedimiento, desde luego, queda a reserva de los promoventes. El juez en primera instancia, desde luego, dicta primero la disolución del vínculo matrimonial, y este juez, que conoce de este asunto familiar del divorcio, deja expedito el derecho para que, a través de la vía incidental correspondiente, cualquiera de las dos partes pues, le dé inicio y lo termine, relativo al convenio de aprobación de régimen de visitas y convivencias, a través de quién va a detentar la guardia y custodia de los menores, también a efecto de cuál va a ser el monto de la pensión alimenticia que se va a poner a favor de los hijos, la garantía en su caso de esa pensión, el ritmo de visitas y convivencias, una serie de factores que precisamente la ley le impone a las personas que van a divorciarse, que exhiban en un convenio que posteriormente al divorcio pues tendrá que seguirle dando trámite. En el caso que nos ocupa, esta persona, por ejemplo, denuncia en un juicio de controversia de orden familiar una pensión alimenticia, y no le dice al juez que ya había promovido ante un juez de lo familiar, desde luego diverso de él, el juicio de divorcio. Tampoco le dice que ya había iniciado 2 o 3 procedimientos en materia de alimentos con jueces diferentes, pero nunca los terminó. Calla toda esa información, calla también que tiene ingresos suficientes para subsistir, calla también que tiene una relación con otra persona de la cual procreó otro hijo y del cual también tiene una pensión alimenticia tramitada en otro juzgado familiar. Entonces, una serie de omisiones que hace cuando comparece a demandar esta pensión alimenticia a uno de los progenitores de sus hijos, y esta omisión realmente acarrea consecuencias graves, tanto para la propia actora que está iniciando este tipo de procedimientos, como para el propio abogado, desde luego que no se le dice la verdad y que realmente actúa con lo que le manifiestan estas personas, y después, cuando se va descubriendo una mentira tras otra, pues el abogado realmente de oficio pues se complica realmente el procedimiento por esa falta de la verdad que las denunciantes, cuando se presentan a entablar los juicios de pensiones alimenticias con la asesoría de abogados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Oficialía de Partes Común Civil Familiar, ante la insistencia de que carecen de recursos, pues quieren llevar un juicio gratuito, y no obstante que lo quieren llevar, falta la verdad inclusive para no pagar asesoría de ningún abogado, lo que después incluye en consecuencias gravísimas, sobre todo cuando se falta la verdad primordial, por ejemplo, de que en este caso ya había el progenitor haber sido demandado en otros juzgados en materia de alimentos, pero no los habían terminado, y lo grave del caso aquí es que cuando el progenitor evidentemente se percata, porque evidentemente hay que notificarlo, y da contestación a la demanda en términos de ley, pues ahí es cuando empieza a descubrir hecho por hecho de los que va narrando la actora, desvirtuando uno por uno, exhibiendo las pruebas suficientes, a veces documentales públicas que pues no admiten prueba en contrario por su propia naturaleza, y va desvirtuando todas las pruebas exhibidas por la progenitora, hasta llegar a concluir que todo lo que manifestó
en su inicio para el reclamo de una pensión alimenticia pues era falso, que se faltó a la verdad y consecuentemente tiene una repercusión de tipo penal porque fue apercibida de conducirse con verdad y para eso se le toma la protesta con el escrito que presenta ante los juzgados familiares. Entonces es muy importante dejar en claro y dictaminar que cuando se presenten, precisamente si es que es necesario, ante el Tribunal Superior de Justicia a requerir abogados de oficio por un patrocinio gratuito, pues realmente se manifiesta la verdad. Si realmente hay recursos económicos suficientes para contratar a un abogado o abogada, pues lo hagan, porque tarde o temprano la verdad sale a la luz y esto tiene una consecuencia gravísima. Muchas veces se presentan con este tipo de cuadros de cuestiones económicas alarmantes, de que no trabajan, de que viven de la caridad de amigos o de la familia, que nunca han trabajado, que siempre se dedicaron al hogar, una serie de situaciones. Muchas veces son ciertas y si estamos en lo cierto no van a tener ningún problema, pero muchas veces esta estrategia la manejan con el ánimo de no contratar a ningún abogado o abogada especialista en la materia y ahorrarse algunos pesos que después pues les repercute gravemente porque se van descubriendo falsedades tras falsedades ante la notificación que se le da al demandado cuando éste da su contestación. Esto es muy importante aclararlo porque hay un punto esencial. Por ejemplo, cuando una persona se divorcia, además de presentar desde luego el acta de matrimonio para acreditar que hubo un vínculo matrimonial habido entre las partes, debe exhibir un convenio conforme al artículo 267 del Código Civil, y en ese convenio, en el divorcio que se presenta, deben exponer la asignación de la persona que tendrá la guardia y custodia de los hijos menores o de los hijos mayores de edad incapaces. Esto es muy importante para determinar quién va a detentar la guardia y custodia de los mismos. Por otra parte, tiene que especificar las modalidades bajo las cuales el progenitor que no tenga la guardia y custodia de los mismos va a ejercer un derecho de visitas y convivencias. Esto es muy importante. A veces revelan las progenitoras y desean que detentar la guardia y custodia de los hijos y que el progenitor no tenga derecho ni a verlos, ningún solo día. Esto no se puede hacer. Tiene forzosamente que tener un régimen de visitas y convivencias, puede ser espaciado, pero tiene que tener un régimen de acercamiento con sus hijos. Otro de los puntos que este convenio tiene que versar es el modo de atender a las necesidades de los hijos y en su caso a las del cónyuge, a quien se deba darse alimentos, siempre especificando forma, lugar y fechas de pago. Esto es muy importante porque aquellos progenitores que trabajan para alguna empresa, pues ahí no requiere que garanticen el cumplimiento de las pensiones alimenticias, dado que la propia empresa, por orden del juez, les hace la retención por concepto de alimentos y cuando la persona cobra su cheque o en su nómina, pues ya viene la retención y la progenitora al día siguiente de que se le hace el pago al trabajador, se presenta ahí a cobrar el cheque por orden del juez de la pensión que haya dictaminado, no sé, el 20%, 30%, dependiendo de las necesidades de los hijos y de las posibilidades del deudor alimentista. Entonces es muy importante, cuando no se tiene un lugar de trabajo fijo y se trabaja por su propia cuenta, pues entonces sí el progenitor tiene que atender a garantizar los alimentos para efecto de que cuando llegue a darse el caso de que alguna impuntualidad en el pago de los mismos, pues se pueda echar mano precisamente de la garantía y no tenga la progenitora que volver a entablar otro juicio o algún incidente para hacer el reclamo de pensiones alimenticias adeudadas o atrasadas. Todo esto figura en el convenio precisamente que debe ir anexo a los procedimientos de divorcio. Ahora bien, en los procedimientos de divorcio, el juez en primera instancia lo que hace es decretar inmediatamente la disolución del vínculo matrimonial. Y en la sentencia es común decir que dejan un derecho a salvo, que no es otra cosa más que el derecho de la cuestión derivada del convenio que habla del régimen de visitas y convivencias y pensión alimenticia. Por ejemplo, en un resolutivo, un juez puede decir que respecto al convenio que se refiere el artículo 267 del Código Civil, se les deja a las partes expedito su derecho para que lo hagan valer en la vía incidental correspondiente de conformidad con el artículo 287 del mismo ordenamiento. Esto significa que los cónyuges, una vez que están divorciados, pueden uno u otro seguir a través de la vía incidental correspondiente, pero con el mismo juez que los divorció, el procedimiento de aprobación del convenio de régimen de visitas y convivencias, el procedimiento de atención a la pensión alimenticia, cómo se va a decretar, con qué periodicidad,
en qué número de cuenta en su caso se van a hacer los depósitos, o si se va a hacer retención directa en la empresa donde trabaja el deudor alimentista, y sobre todo también quién va a detentar la guardia y custodia de los hijos. Esto se hace en un incidente por cuerda separada en el mismo juzgado que conoció del divorcio. Y esto se destaca muy puntualmente porque es común ver casos donde la progenitora, una vez que se divorcian, presenta un juicio no de incidencia de aprobación de convenio de régimen de visitas y convivencias y de alimentos, sino un juicio de controversia de orden familiar. Esto ante un juez incluso diferente del juez que lo divorció. Eso tiene una trascendencia enorme porque muchas veces la progenitora, no pretendiendo seguir llevando el caso con el mismo juez que los divorció, sino con uno nuevo, se le hace fácil acudir ante estos defensores de oficio y hacen una narración de hechos impresionante, incluso omiten información de que estuvieron casados civilmente, omiten de que otro juez ya los divorció, y esa omisión de esa información hace que caiga en un juzgado familiar diferente el asunto familiar. Esto es muy grave porque, de ser así, hay que recordar que el nuevo que está conociendo del asunto en materia familiar, pues no es el juez competente, no por la materia, sino realmente porque no fue el juez que divorció a estas personas. Y la ley precisamente nos dice que los jueces precisamente que conocen del divorcio pues son los mismos que deben seguirle dando el cauce a través de la aprobación del régimen de pensión alimenticia, el régimen de visitas y convivencias que aún no se ha aprobado, el régimen de quién va a detentar la guardia y custodia de los hijos, que tampoco se ha aprobado. Eso le compete exclusivamente al juez que los divorció y no a otro. Muchas veces otro juez del familiar empieza a conocer de pensiones alimenticias porque no sabe que en otro juzgado familiar estas personas se divorciaron, sobre todo la persona que está haciendo la denuncia de la pensión alimenticia. Cuando el demandado da contestación y evidencia que hubo un matrimonio civil, que hubo un juez que los divorció, que quedó pendiente a través de la incidencia correspondiente que el juez precisamente dejó a salvo ese derecho para que uno u otro lo ejercitara ante el mismo juzgador, omiten esa información, pues cuando el demandado contesta, evidencia precisamente que ese juez nuevo que está conociendo esa pensión alimenticia, pues no es el que debe de cerrar precisamente ese trámite. Y otra de las cosas que realmente están ocurriendo es que estos jueces nuevos realmente, al no saber, por faltas a la verdad de las personas que están denunciando este tipo de procedimientos, pues fincan inmediatamente una pensión alimenticia provisional que muchas veces es muy alta, muchas veces es desproporcionada a las necesidades de un menor o a las posibilidades precisamente del deudor alimentista. Y esto decimos que no es acorde o son pensiones injustas porque aún todavía no se escucha al demandado, aún no se tiene una imagen de cuáles son sus deudas, de cuáles son sus ingresos reales, de cuáles son otros compromisos económicos que tenga que cubrir, y muchas veces por una dictaminación de una pensión alimenticia provisional sin ningún elemento para fincarla, como está ocurriendo muchas veces cuando se presentan este tipo de demandas de pensiones alimenticias, sin haber investigado primero a ciencia cierta cuáles son las posibilidades de ese deudor, se fijan pensiones luego muy altas que meten en problemas precisamente al deudor alimentista, para que ya no pueda seguir cumpliendo con otros compromisos económicos que tiene, lo cual implica que empiece a fallar con esos compromisos económicos, por ejemplo un crédito de un inmueble, un automóvil, otros créditos personales, préstamos, no sé, tarjetas de crédito, en fin, una variante infinita de compromisos económicos que pueda tener, en donde si ya por orden de un juez de lo familiar le fincan la retención de una pensión alimenticia provisional, pues evidentemente merma su patrimonio, empieza a incurrir en incumplimiento con otros terceros. Esos terceros, al ver que no pagan, empiezan a demandarlo, lo que implica que si no paga y le hacen juicios, ya tendrá además otros juicios, además de la pensión, tendrá otros juicios pendientes que resolver. Si los pierde, se le pueden embargar bienes suficientes que garanticen esos adeudos que tiene con bancos o otras personas, lo que merma más su capacidad económica, lo que hace consecuentemente que pues entonces incumpla todavía menos esas pensiones alimenticias para los hijos. Todo esto son consecuencias precisamente derivados
de pensiones alimenticias decretadas en forma provisional sin haber escuchado al progenitor, sin tener, sino más que escuchado, tener la certeza de cuáles son sus gastos, cuáles son los elementos reales de erogaciones que tiene, compromisos económicos que tiene, para afincar una pensión alimenticia correcta. En el caso que estábamos comentando, por ejemplo, hubo una falta a la verdad con la cuestión de esas declaraciones que esta persona realizó ante un juez de lo familiar, bueno, además de una oficialidad de partes común, ante abogados de oficio, y se le toma una declaración sin más preámbulo, más que la exhibición de una simple acta de nacimiento para acreditar que es deudor alimentista el demandado de un hijo procreado con la demandante. El juez lo estima suficiente para abrir un procedimiento, para abrir un expediente, para fincar una pensión provisional determinada con un porcentaje determinado, ordena que se le haga la retención en una empresa determinada de un porcentaje 20 o 30%, y posteriormente, cuando él contesta, pues se descubre que la persona demandante tiene ingresos, no tiene necesidad económica, que ya incluso fue demandado el progenitor en otros juzgados, que por ejemplo que ella fue la que abandonó el hogar, que hubo un juez de lo familiar que los divorció, que es el único que puede conocer de ese procedimiento de alimentos y no el que está conociendo. Entonces implica una serie de pérdida de tiempo, una serie de echar en marcha una mecánica judicial que perjudica a las partes en tiempo, en dinero y sobre todo también a los tribunales, que están saturados de trabajo y que ante la declaración bajo protesta que se les hace a las personas, pues los únicos involucrados realmente en cuestiones de tipo penal por declaraciones falsas ante la misma, pues son las mismas denunciantes. Realmente el tribunal lo único que hace es perder el tiempo, porque finalmente ese juez de lo familiar que está conociendo de ese asunto, pues no tiene otra situación más que suspender, en su caso, el procedimiento, y por declinatoria, que se hace valer en las excepciones y defensas que la parte demandada, el deudor alimentista, pueda hacer valer, el juez declina, en su caso, su intervención, una vez que se le revela que efectivamente hubo un juez de lo familiar que decretó el divorcio de las partes, y era ante él precisamente al que tenía que llevarse el seguimiento de las pensiones alimenticias, aprobación de regímenes de guardia y custodia, visitas y convivencias y demás. Muchas veces se oculta la información por parte de las denunciantes con el ánimo de que recaiga en otro juez, pero finalmente esto sale a la luz, y finalmente la declarante pues ahora tiene un problema mayor, porque ahora incurrió en unas declaraciones falsas ante autoridad judicial, amén de que se generó una serie de gastos para el deudor alimentista que puede contrademandar en su caso por gastos y costes judiciales, en fin. Y entonces lo que iba a determinar simplemente la aprobación de un régimen de vistas y convivencia normal, un régimen de quién detenta la guardia y custodia de los dos progenitores sobre los menores hijos, un procedimiento rutinario de asignar una pensión alimenticia suficiente y bastante para los hijos, todo eso falla por una declaración falsa que las personas, algunas, desde luego no todas, con el ánimo de no tener ningún gasto, utilizan precisamente al órgano judicial, acudiendo al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Oficialidad de Partes Común, Civil Familiar, turno de juicios de alimentos, y faltando a muchas verdades, pues hacen una serie de narraciones impresionante que después desencadena en una serie de consecuencias que finalmente pues algunos abogados de oficio pues pueden salvar. Entonces vuelve a empezar el trámite de los alimentos ante el juez correspondiente, lo que implica ya gastos para todo el mundo, para las partes, y sobre todo pérdida de tiempo. De los únicos perjudicados, y siguen siendo perjudicados, son los menores, que ante una mala promoción, un mal arranque por falsear la verdad, implica que pues no gocen de los alimentos hasta que un juez pues no lo dictamina fehacientemente, para que cabalmente pues ya puedan tener una solución a ese problema que les aqueja. Hasta aquí vamos a dejar esta cápsula relativa a la cuestión de pensiones alimenticias. Hay mucho material al efecto, hay muchos casos relativos a este tipo de situaciones que se dan por algunas anomalías que se dan, por no decir la verdad, en los arranques del procedimiento, y también vamos a hablar sobre todo relativo a la cuestión de las sucesiones. Vamos a seguir haciendo hincapié en eso, nos han llegado algunos correos para que sigamos puntualizando el efecto, pero vamos a seguir insistiendo con la cuestión de los requisitos para
las pensiones alimenticias, las guardas y custodias, para que puedan tener una margen más amplio y sobre todo antes de promover, antes de iniciar nada, pues puedan estar asesorados, desde luego es la recomendación básica, por un profesional en la materia, que pueden causar precisamente este tipo de procedimientos para que no se metan en problemas y sobre todo para que el día de mañana no pueda tener una repercusión, porque muchas veces se hace fácil hacer declaraciones a diestra y siniestra, sobre todo en tribunales, ignorando que esto tiene un efecto de una repercusión penal que es grave y sobre todo de credibilidad ante la persona que está haciendo este tipo de denuncias, que muchas veces, bueno, si son ciertas, pues realmente tendrá todo el respaldo del honorable Tribunal de Superior Justicia de la Ciudad de México, pero muchas veces cuando es así, pues realmente ni el propio tribunal puede hacer nada, porque realmente cuando se declaran hechos falsos, pues el abogado en turno de oficio pues no puede hacer más que seguir atendiendo el caso, pero sin los elementos suficientes para que las demandas que se promueven pues tengan éxito, el éxito que las personas que comparecen desean tener. Hasta aquí vamos a dejar esto, recordando que aparece en nuestra página nuestro correo electrónico e invitándolos desde luego a todos y cada uno de ustedes a efecto de que puedan ingresar al mismo a nuestra página en YouTube, ahí donde podrán ver otro tipo de cápsulas relativas a cuestiones de derecho familiar, civil. Realmente vamos a seguir tocando otros puntos ya en materia laboral, inclusive en materia penal. Vamos a tener algunos invitados especialistas en la materia para efecto de poder aclarar algunas de las dudas que estos especialistas también van a tener el gusto de atender, y vamos a seguir adelante con estas cápsulas con el único propósito de que puedan ustedes tomar las medidas necesarias y convenientes antes de instalar ningún procedimiento, recalcando desde luego siempre que la asesoría con un profesional en la materia para que puedan tener un desenlace jurídico deseado y puedan evitarse problemas, sobre todo problemas de tiempo, de dinero, que muchas veces pues perjudican mucho a las personas cuando no se tiene el asesoramiento correcto al efecto. Hasta aquí vamos a dejar toda esta cápsula de hoy, agradeciéndoles de antemano su atención y desde luego ponernos a sus órdenes y cualquier sugerencia, duda respecto a estos temas en nuestra página que aparece en las presentes cápsulas, al servicio de todos ustedes. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes.